Os quería hablar hoy de algo que he vivido esta semana y que es el temor, ¿no? Porque tuve una experiencia con uno de nuestros hermanos que había quedado con él para hacer algo importante. Voy bien, ¿no? Voy bien. Muy bien. Y no llegaba. Y entonces pues yo me empecé a preocupar en el corazón y me cogí una angustia, ¿no? Y luego llegó y para mí fue una fiesta que llegara y tal. Pero por la noche estaba pensando en la cama y digo yo, pero ¿cómo me sobrecogió tanto esta situación? No me sentía identificada con esa forma natural de expresión mía en el corazón, ¿no? Y me di cuenta que había tenido miedo, mucho miedo, ¿no? Porque tal vez hacía poco que había vivido otro dolor y tenía miedo de volver a sufrir. Entonces, este es el temor del que Jesús quiso venir a librarnos, ¿no? Entonces, pues dije yo, voy a hablar del temor, porque como seres humanos lo tenemos a veces, no voy a decir habitualmente, pero creo que lo contrario al temor es la confianza. Creo que es eso, porque estuve buscando el contrario y hay un versículo Ahora lo hice bastante bien, ¿no? Ojalá todos tuviéramos 2 oportunidades, ¿verdad? Eso es lo que tiene Internet. Mira, en Proverbios 29 y 25, ahora porque no quería chorrar, 29 y 25 dice que el temor del hombre creará lazo, mas el que confía en Dios será exaltado o será levantado. El que confía, por lo tanto, la confianza en Dios es justamente el polo opuesto de cuando tenemos miedo. Porque tenemos miedo ya no solo a esta situación que acabamos de vivir, sino que muchas veces tenemos miedo. ¿Y qué ocurre cuando tenemos miedo? Que pasamos a ser controlados por ese miedo. Eso no puede ser. Yo debo de controlar mi ser y yo debo de tomar las directrices y direcciones de mi ser para... Si no, no estoy enseñoreando a Dios de mi vida. Hace poco hablábamos de que no es lo mismo darnos en salvación, vale, cree y serás salvo, pues creemos y somos salvos, pero otra cosa es tener al Señor como Señor de tu vida. Eso significa que Él gobierna en lo que piensas, que Él gobierna en lo que comes, que Él gobierna en lo que sientes, que Él gobierna en lo que haces, que Él gobierna... Y eso no es tan fácil, porque hay veces que tenemos impulsos, hay veces que tenemos sentimientos, hay veces que tenemos pensamientos que no van en la concordia. Pero por eso es tan importante vivir nuestro presente siendo conscientes de lo que vamos viviendo. Y yo, como me habitué a vivir el presente hablo del momento, pues el ahora, lo que estoy sintiendo ahora. Ahora tengo paz, ahora estoy tranquila, ahora mismo. Y yo, en el momento que estaba esperando por el hermano, tenía una angustia de corazón que yo ni la reconocía, no quería a nadie cerca. Que vino, pues le puedo pasar, y yo, no quiero palabras. No quería centrarme y absorbía con mi espíritu a su venida. Era lo único que podía hacer, allí esperando en la esquina, ¿no? Pero quería estar confiada, pero no, casi no era capaz, ¿sabes? Era tan alto el miedo en esa hora que casi no era capaz, ¿no? Y de hecho no lo conseguí hasta que vino él, ¿no? Entonces en realidad tenía un lazo. Eso te ata, porque no voy a corregir a nadie porque tenga miedo, me estoy poniendo yo de ejemplo. Pero yo sé que no es mi naturaleza habitual. A mí no me da miedo la vida en general, creo que la vida es buena y creo que las situaciones de dolor y adversas, aunque en el día no las reconozcamos, sé que ayudan a bien y que Dios mira todo lo que vivimos, lo que tenemos por vivir y lo que tenemos que pasar, ¿no? Entonces el temor del hombre creará lazo, ¿sabes? Te hace estar agarrado en un sentimiento que no es el nuestro, te hace estar atado en una situación de miedo, de movimiento, y muchas veces se nos dispara eso y no sabemos cómo controlarlo. Entonces, cómo controlarlo es volver a la confianza, volver a la quietud, volver. No es tan fácil, que yo sé que a veces no es tan fácil. Pero yo me pregunté, ¿en dónde vendrá? ¿Dónde se explica? ¿Dónde empezó esto en el ser humano? Porque nosotros no fuimos creados para ser miedosos, ni para pasarlo mal, ni para tener un lazo con el miedo.
Y está en Génesis. Vamos a Génesis un momento, en Génesis 3. Vale, vamos bien, ¿no? No va a ser muy intenso, os lo prometo. Lo intenso fue antes de la cámara. Entonces aquí, bueno, pues ya sabemos que Adán y Eva pues entorpecieron el camino y se alejaron un momento de lo que se les había estipulado, y vemos que en el versículo, capítulo 3, vamos a leer el 9-11, dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Primera cosa, aquí hubo una separación. ¿Cómo es que Dios no encontraba a Adán? ¿Dónde estás? Entonces, seguimos, de esa separación se deriva, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. La separación de la confianza a Dios no se queda en sentir vacío. El otro día estuve observando, mirando cómo meditan las personas que no... A ver, ¿cómo podría explicarlo? Las personas que no son cristianas, pongamos, ¿no? Entonces, su meditación es dejar el pensamiento en nada. Estar consciente de su respiración, de sus manos, de la postura de su cuerpo. Yo también medito, y medito horas, pero siempre medito en algo que tiene que ver con el cielo, con una característica de Dios, con un versículo que leí, lo voy desgranando. Medito y ahí encuentro una respuesta. Ellos meditan así porque así olvidan los problemas, y yo me ocupo de no pensar demasiado en los problemas, pensando en la virtud de Dios, en la benevolencia de Dios, en el amor de Dios. No critico nada, pero sé que lo hacen así, y para mí no vale tener la mente vacía. Si yo pierdo la confianza, no me quiero quedar en stand-by. O tengo que recuperarla o voy a recurrir al miedo. No hay dos sitios, no hay otro sitio. Yo creo que no es bueno que no tengamos algo que manifestar continuadamente. ¿Qué es eso de en la nada? Sí, bien, pero no, esto es mi opinión, ¿no? Entonces, si pierdo la confianza, me voy a ir para el miedo, porque ya no confío. Entonces, no me voy a quedar en blanco, me voy a ir a un sentimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero es que Dios dijo, no te veo, ¿dónde estás? O sea, Dios no le veía, no lo localizaba en el lugar donde siempre se encontraban. Era una relación espiritual, que tendrían un toque físico magnífico. Era un toque físico tan deslumbrante que Adán estaba rodeado de toda una gloria, porque dice aquí, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dice Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Es que la gloria se desvaneció. Y de pronto él se quiso tapar, porque vio, y esto fue lo que hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces nosotros a partir de ahí, y es una muy buena explicación, nos hicimos duales. El ser humano fue creado para la vida, con toda la mayúscula. ¿Quién es la vida? La vida es Jesucristo. Pero a partir de ahí la mente se hizo dual, bien y mal. O tengo miedo o confío, o tengo envidia o me alegro, o me como una tarta porque me siento vacía o me cojo una anorexia. ¿Sabes lo que digo? Nos metimos en dos vertientes que solo la propia vida, que es Cristo, nos podría quitar de ese sentir. Entonces, a partir de ahí, el sentir fue engañando al hombre. Como es que yo sienta miedo en un momento dado, eso es un engaño. De hecho, el hermano venía de camino y de hecho el hermano no le pasó nada. Pero el miedo es engañoso, pero te hace sentir tan mal y tan atado a algo que tú no tienes el control, que luego tú quieres tener el control para no tener miedo. Pero el control y la confianza también son opuestos. Por eso el Señor es nuestro Señor. Entonces, ¿qué procuró la ciencia del bien y del mal en la mente, en la conciencia del hombre? Dualidad. Entonces, a partir de ahí nos hizo como reactivos. Pasa algo y ¡zum!
Es la hora de llorar, es la hora de reír, es la hora... ¿Por qué me contestaste así? ¿Me dejaste chocol? ¿Por qué? Reactivos, reactivos. Pero la primera esencia del ser humano cuando fue creado fue para que fuera creativo. Entonces, te pongo un ejemplo. Ahora ya no está, pero yo me había comprometido con mi marido a estar con él hasta que la muerte nos separara. Yo cumplí eso, pero cuando me casé con él, yo no sabía lo que yo iba a pensar con 40 años. Tampoco sabía cómo él iba a ser con 50 años. Si iba a ser un borracho, si iba a ser un pelma, si me iba a dejar de querer, si se iba a ir con otra. Pero yo tenía un compromiso. Y solo podemos tener un compromiso para cumplirlo si yo soy capaz de crear los sentimientos oportunos. ¿Me explico lo que digo? Sí. Esto no es fácil, pero esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Voy a beber, que ya estoy yo colapsada de mí misma. Entonces, de reactivos, de creativos, pasamos a ser reactivos. Pero al entrar en Cristo, por eso hubo que nacer de nuevo. Por eso hubo que rescatar una naturaleza que Adán perdió. Esta historia está muy bien. Conozco otras historias, pero la fe cristiana nos indica muy bien cosas que perdimos y cómo se pueden ganar, ¿no? Es por la fe. Porque la conclusión de todos los que llegaron a una luz, sean cristianos o no, es por la fe. Es por saber que somos creativos, es por saber que Dios mora dentro del hombre, es por saber que Jesucristo puede levantarse en ti. Ahora es un proceso, yo no digo que no, pero nosotros debemos de ser creativos y ser dueños de nuestros sentimientos y pensamientos continuadamente, y no querer tener el control. Yo ahora estoy en un tiempo, digamos, más sensible. Entonces, no quiero estar a la defensiva, pero tampoco me voy a meter en meollos que sé que pueden herir mi sensibilidad. Me vino bien estar sola un momento, pero tampoco ya no me apetecía mucho más estar sola, porque tengo un ministerio. Tengo que aquí cada domingo, de momento, va a haber una palabra de ánimo y va a haber una palabra para que sigamos adelante y va a haber, mientras yo siga viva, después otros hermanos compartirán, pero ahora mismo prefiero hacerlo yo y prefiero consolar, si es que consuelo, o que me consoléis a mí, ¿eh? Tampoco no digo que no. Pero lo que sí tengo que recuperar constante, continuamente y día a día, es que yo sea creativa, que sea creativa. Y no es creativa de que yo cree una taza de barro, no, va mucho más allá. Es que mi sentimiento esté a la par de lo que yo me comprometí con Dios, que es casarme con Él y darle mi vida a Él para que Él gobierne. Entonces dice que conoceréis la verdad y ella os librará. Entonces la verdad era Jesucristo. Una vez que yo conozco esa verdad, que puedo vivir confiado, que puedo vivir en sosiego, no importa que tengamos días tristes, solo faltaba. Pero el miedo es otra cosa. El miedo te domina, te controla, te acelera el corazón, es muy malo para la salud y muy malo para el ambiente de alrededor. Por eso dice que crea lazo. Por eso fíjate qué precio pagaron estos dos. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no comieras. Ahora eres dual. Antes eras una bola de gloria. Ahora estás desnudo, chiquitín. A ver cómo hacemos para recuperar esto. Pero el bueno de Dios le dio una salida en el 15. Traeré la simiente de la mujer y todo volverá a ser como era antes, que es nuestra etapa después de Jesucristo. Entonces, por lo menos que sepamos hacia dónde tenemos que luchar. Porque dicen, no, pero es normal tener miedo después de la experiencia que habíamos pasado. Pues imagínate, ¿cómo le digo yo a la iglesia? Pues mira, que es que este tuvo un accidente y que me entró miedo, ya no es miedo, porque esta situación tiene mucho más que una viudedad.
tiene un colectivo de personas, tengo un hijo, tengo unos nietos, tengo una nuera, tengo, ¿sabes? Y hubo un cambio radical porque él quiso ayudar, se meten en Altamira, entonces tal vez ella es nueva en estas cosas y no sé cómo puede estar encajando. Hay algo que me preocupa en general, mucho más allá de lo que es que yo me quede viuda. Es que encima estoy sola en este sentido. Entonces, siento que hay un curso acelerado en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que nos vayamos del miedo, del temor al dolor. Tenemos temor a que nos duela algo, ¿verdad? Sobre todo cuando nos acaba de doler, no quieres que te vuelva a doler. Pero tenemos que agilizar la confianza, porque hemos conocido la verdad y ella nos va a liberar. ¿Qué nos va a liberar? De que nuestros sentimientos reactivos nos dominen. No tengas miedo. ¿Te acuerdas que en el funeral de Orlando lo dije de primero? No tengáis miedo. No debemos tener miedo, eso no conduce a nada. Y después dice, vale, no tengo miedo, pero voy a tener todo yo bajo control. Es una reacción lógica de la mente humana. Pero nosotros vivimos por la fe. Entonces, en Hebreos dice, en el 2.15 dice, bueno, pues que vino Jesús a librar a todos los que por el temor de la muerte, es un temor, el temor de la muerte es un temor que te va a llevar a muerte, es todo lo relacionado de la muerte. Dice, a los que estaban toda la vida, a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Entiendes? Estás sirviendo tú ese temor. Y cuando el temor se le antoja por las circunstancias que tuviéramos que vivir, yo me haría siervo y estaría a su servicio. Pero Jesús dijo que nos vino a librar de esa situación. Nos vino a librar. Nosotros somos seres creativos. Entonces, cuando yo me enfadaba con papá, y ya últimamente, mira qué táctica tenía, se la contaba a mi sobrina. Yo llegaba de San Fins y yo, bueno, papá, ¿qué tal? ¿Qué cual? Entonces él ya se ponía hostil. Pues yo no lo veo así y tal, y yo decía, ¿me das un beso? Y él quedaba planchado. Pensaba, pues estamos teniendo dos opiniones distintas, ¿cómo me pedirá un beso en esta hora? Era una táctica mía para volver a la movida, y me lo daba, y todo se acababa. Me daba mucho más que un beso, porque entrábamos en una movida. ¿Sabes lo que te digo? Yo quería romper. ¿Por qué? Porque yo quería ser dueña. No quería ser reactiva, sino que quería ser creativa. Y la verdad es que yo estoy comprometido contigo en que yo quiero vivir bien contigo y que yo me quiero llevar bien contigo. Así que voy a crear una nueva atmósfera desde el amor que siento por ti en mi corazón, y ya todo se disipaba. Porque nosotros somos los dueños de nuestras vidas. Entonces, yo sé hacerlo eso. Pero como vivimos experiencias nuevas, que no sé qué, no sé cuánto, pero esto tenemos que llevarlo a la práctica. Hay otras cosas que a ti te pueden dar miedo. A uno le puede dar miedo perder el trabajo, o a otro le puede dar miedo que el marido le engañe, o a otro le puede dar miedo no casarse nunca y quedarse soltero. Cada uno tiene sus miedos. Uno tiene miedo de meter la pata al hablar, otro tiene miedo de no ser bien aceptado en este país, o cada uno tiene sus miedos. Yo hablo del miedo que yo he percibido, pero tú tienes que pensar que lo que pasa en tu vida es directriz de Dios. Por lo tanto, debemos de andar confiados. Nosotros somos personas de cambio constante. Estuve leyendo cómo se toma la muerte la gente. Lo miré en el teléfono, en internet. Hay gente que lo pasa fatal y es muy largo. Hay gente que no le dice nada el tema muerte, que es una transición que hay que pasar. Y hay gente que lo aprovecha como una oportunidad de remover su vida para hacer otra cosa. Aunque yo pasara un dolor, o lo pase de vez en cuando, es por momentos, yo me identifico con eso. Yo sé que hay delante de mí una ocasión, una oportunidad de renovar algo en mi vida, de renovar algo en medio de nosotros,
de hacer algo nuevo, porque ya no están los mismos que estaban, ya no está él, ya no estamos juntos, ya no tengo que contar con él para ciertas cosas, ya no puedo contar aunque quisiera, me acordaré de alguna cosa, pero con otras tantas tampoco lo veía igual que él. Entonces nada me ata a seguir haciendo cosas como hacía él. Pero yo sé que el ser humano está en un cambio constante para mantenerse vivo. Claro que dirás tú, pues menuda cosa más drástica. Bueno, mi vida siempre fue extraña en ese sentido y confieso que está a mi altura y que sé adaptarme, ¿no? Como decía Bruce Lee, somos agua, tienes que adaptarte en el recipiente que te toca. Esa es una realidad. Tardaremos más, tardaremos menos, pero nosotros fuimos creados para un cambio continuado, para ejercitar vida en nuestro interior, ¿no? Entonces apunté aquí, mira, que nosotros somos ilimitados. No hay un límite. No hay un límite en qué, en el amor, en la libertad y en la creación. La cuestión es la fe, pero nadie nos dio un límite. Dice que el Espíritu Santo se nos dio sin medida, ilimitado todo. Y dirá, sí, bueno, ahora mismo no tengo ganas, por lo menos recuperar como estaba, pero yo te advierto que ya no vas a ser como eras, porque las circunstancias te cambian. Por eso estamos preparados para cambios continuadamente. Y a veces son a la fuerza, ¿no? Para que pases por aquí, porque allá ya no te puedes quedar. Entonces tienes que pasar por ahí un poco apretado, hasta que dices, oh, estoy viendo otra tierra prometida para mí. No tengo límite, no tengo que tener miedo, no tenemos que tener miedo. Entonces dice que Romanos 8:29, llamados a ser la imagen de su Hijo. Gálatas 5:1, firmes en la libertad con la que nos ha llamado. En esa libertad, ya no estamos hablando de que si uno se droga, si no se droga, si se emborracha, si no se emborracha, sino lo que siente en su corazón, lo que decide, qué paso voy a dar siguiente, en quién confío, cómo me deshago del temor, qué es lo que estoy sintiendo. No voy a ser reactivo, soy creativo. Entonces, si Orlando se enfada, le pido un beso, porque así puedo crear un vínculo de amor, disipar su enfado, no reaccionar yo a decir, tú eres bobo, si lo llego a saber me quedo, en San Fins, no, tengo que ser creativa, tengo que ser creativo con lo que creo, con lo que pienso, tengo que dar una manifestación externa de en quién he creído. Y tengo que anular al Adán caído y no verme desnudo. No estamos desnudos, estamos revestidos de la libertad que se nos ha dado para crear. Entonces muchos dicen, para crear nuestra nueva vida, ¿no? Y muchos dicen, no, pero cuando muere alguien, por ejemplo, demostramos su amor con lágrimas. Bien. Pero tenemos que avanzar. Entonces, más tarde o más temprano, vamos a tener que avanzar creando nosotros voluntariamente el nuevo camino. ¿Me explico? El nuevo camino. Entonces, también fuimos creados para la justicia, para la unidad y sobre todo para el amor. ¿Sabes? Nosotros somos uno. Y cada uno de nosotros somos uno en Dios. Eso es importante. Fuimos creados para eso. No podemos pasar de los hermanos, ni podemos pasar de la gente, ni podemos pasar de nada. Fuimos creados. ¿Qué es la justicia? La justicia es manifestar a Cristo en la tierra. La justicia de Dios es Jesucristo. Si yo tengo ese pensamiento que estoy hablando, echando fuera, y involucrándome en la confianza, creando sentimientos y pensamientos que vayan en la concordia con la mentalidad de Jesucristo, por eso Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo, claro que la tenemos. Pero estas circunstancias son las que nos invitan a ponerlo de manifiesto. No importa que yo haya tenido miedo, me di cuenta en la noche y digo, yo no soy eso,
viví una angustia en 40 minutos que hacía muchísimo que yo no me angustiaba así. Además estaba vestida de fiesta porque iba a una fiesta y no había ni peinado, parecía una loca. Y dije yo de noche, perdí el norte. Me di cuenta que lo perdí. ¿A dónde nos puede llevar la mente? Por el miedo, por el camino del miedo. ¿Cuántas tonterías podemos decir, hacer y pensar? Destructivas absolutamente. Pero cuando vuelvo a Dios y confío, no, ese es nuestro lugar. Pero hay veces, porque estaba leyendo un libro apócrifo, que no sé cómo se titula ahora, pero dice, le pregunta a alguien a Jesús qué es el poder, y él dice que el poder es algo banal, digamos, ¿no? Que no importa, pero lo que sí importa es la fuerza, porque representa la voluntad humana. Si yo hago fuerza para no tener temor, se me concede el poder, pero luego ese no temor ya queda en mí, no me hace falta el poder. Por eso el poder va y viene, decía, ¿no? Y eso me alimentó a mí, ¿no? Porque la fuerza motriz es la voluntad, es el que yo quiera, es el que tú quieras, es el que voluntariamente yo haga fuerza para que yo sienta, piense de manera creativa y no de manera reactiva. Porque a veces empezaría a tortazos, pues imagínate qué bonito, y qué íbamos a alcanzar con eso. Pero no puede ser. Tengo que cambiar esa cosa que se pone rara en el corazón de desconformidad a veces, por el amor de Dios. Tengo que cambiar el temor de que no ha llegado el hermano por la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque yo soy su luz aquí en la tierra. Y porque yo tengo derecho a vivir bien. Y porque tú tienes derecho a verme bien. Tenemos derecho a estar bien. Es un derecho. El otro día que fui a compartir a casa a los chicos, antes de que salieran de vacaciones todos, allí quedaron el abuelo y Bruno, están ahí al frente, que te están haciendo comiditas, ya me lo han contado todo. Bueno, le hacen ceñitas, la niña, ¿no? Y les compartí un momento pues estamos allí hablando en la misma mesa del desayuno, del Salmo 106, de la benevolencia de Dios que era para tu pueblo y el bien que tú tenías para tus escogidos. Entonces, cuando yo me entristezco, esto es un ejercicio que yo estoy haciendo, el Salmo, por si luego lo quieres ver, es 106, 4 y 5. Yo hago un ejercicio, a mí me entra ahora una tristeza, un recuerdo, un no sé qué, un mal momento, y yo empiezo, por favor, tu benevolencia, que se asome en mí, el bien que tenías para tus elegidos, que lo pueda tener, y al poco, sin que yo me dé cuenta, tengo la benevolencia, tengo el bien que fue elegido para el pueblo de Dios, lo tengo que buscar, tengo que hacer esa fuerza. Y luego el poder ya no me hace falta. Por eso el poder es un momento, es el poder hacerlo, ¿no? Pero luego el poder no hace falta. Es vanagloria, por así decir, no tiene peso. Pero la fuerza de mi voluntad me va a llevar al poder hacerlo. Entonces un ejercicio que ahora estoy haciendo, tu benevolencia. Porque todo lo que conlleva, porque busqué benevolencia y dice, sus principales ingredientes son la compasión, la comprensión, el respeto por la diferencia, la ecuanimidad, la magnanimidad, y esto significa la magnanimidad, Dios mío, que posee grandeza de espíritu y actúa noblemente. Yo quiero actuar noblemente, yo quiero tener grandeza de espíritu. Yo quiero consolarme a mí mismo y consolar a otros con la grandeza del Espíritu de Dios. Esta es la benevolencia. Quiero tener la comprensión de que yo no gobierno toda la vida. Quiero tener el entendimiento que Dios actúa como mejor le parece y que Él concede que unos vengan y otros vayan a su libre albedrío, por así decirlo. Y yo tengo que tener la fuerza de la voluntad para
vivir alegre, para ser creativa con mi corazón, con lo que siento, y para expulsar el temor al temor. Porque tener miedo del miedo al dolor es muy complicado, es muy difícil, es muy doloroso. Tienes temor a que no te amen, o tienes temor a que algo salga mal, a que esto no se levante, a que sin papá no sé qué. No, que no. Esto es para reciclaje de algo. Y voy a usar toda la fuerza de mi voluntad y la de vosotros. ¿Sabéis qué me dijo un amigo el otro día? Dice, saldréis adelante por el equipo que tienes. Y dije yo, pues es verdad. Sois los idóneos para levantarnos juntos y seguir adelante. Sois los idóneos. No tengo miedo, estoy tranquila, confío absolutamente en esta etapa y desde luego cualquier cosa que se asome en mi mente, voy a decir benevolencia, que venga a mi corazón, porque tengo que ser creativo con lo que yo digo. Entonces, el hecho del cambio de circunstancias otorga el ser creativos con lo que sentimos y con lo que decidimos sentir. Esto es una decisión libre y propia. Dices que yo no lo siento. Bueno, pues hay que sentirlo. No nos vamos a quedar en el miedo. Si yo me quedo 3 horas como estaba, me hubiera dado un infarto. Pues no me daba el corazón, me latía aquí en el cuello. Y no podía hacer otra cosa que aspirar al hermano con el aliento de Dios. Bueno, pero sabes que hay que venir vino. Así que aspire bien, ¿no? Venir vino. Entonces, debemos de ser creativos con lo que sentimos y decidimos. Y dice aquí, la vida es para darse, no es para recibir. El recibir es una consecuencia por habernos dado. Prefiero ese lado. No quiero estar siempre recibiendo, que alguien me consuele, que alguien me abrace, que alguien se apiade de mí, que nos den una ofrenda de millones. No quiero eso. Quiero ser yo la dádiva, ¿sabes? Quiero ser yo la que soy dueña de mí misma para continuar adelante, para tener la certeza de que pase lo que pase en nuestras vidas, no se acabó, sino que estamos viviendo un cambio. Estamos avanzando en otro sentido. Estamos juntos en esto, ¿vale? Hay que buscar la benevolencia y hay que buscar el bien que era, como dice el Salmo 106, 4 y 5, el bien que era para los elegidos. Tienes que vivir en el bien, porque para eso fuimos llamados, no para ser torturados, ni para ser amedrentados, ni para, como decía Hebreos 2:15, ni para ser esclavos del temor que nos llevará a la muerte. Esas son características de la caída. No tiene que ver con nosotros. Dice, bueno, pero es lógico también, si te ves en un callejón solo con 4 tíos que no sé qué, no le voy a servir al temor. No nos conviene, nos daña y abre puertas a que cosas malas pasen. Entonces quiero abrir puertas al bien, quiero abrir puertas al corazón de Dios, quiero abrir puertas a la magnificencia, que es la expresión del espíritu amplio, que es la expresión de la nobleza del propio Cristo en mí. Vale, breve, fui breve, que es la 1:30. Vamos bien, ¿no? A ver si es la 1:30. Vale, entonces era eso lo que os quería dejar. Espero que os haya podido ayudar en algo, porque así vamos descartando cosas, porque el mundo dice muchas cosas y muchas personas también dicen cosas. ¿Pero qué dice Dios? Es lo que nos tiene que importar a nosotros. ¿Qué dice Dios? Que no te dejaré nunca, nunca te abandonaré. Que sé muy bien por dónde tenías que pasar. Y aún los más sabios y los más listos dicen que antes de que viniéramos a la tierra, nosotros le dijimos que sí a Dios, a todo lo que íbamos a vivir. Y tienen argumentos espirituales.
Entonces no vamos a estar asustados, no nos vamos a dejar llevar por sentimientos que no... Claro, lo fácil es que te salgan sentimientos ahora mismo de tristeza, de sentimiento de pérdida, sentimiento de abandono incluso, sentimiento de confusión. Eso es lo normal, porque la mente humana pues es así de lela a veces, ¿no? Pero lo bueno de Dios es que yo pueda vencer ese temor, vencer ese dolor, vencer esa tristeza, vencer ese miedo de qué va a pasar ahora, para montarnos en ese nuevo movimiento que nos quieren regalar. Debemos estar confiados, porque eso solo lo podemos hacer nosotros. Yo no me puedo quedar sentada aquí llorando, que podría hacerlo, todo el mundo diría, es normal, se acaba de morir su marido y estuvieron 40 y tantos años juntos. El único hijo que tiene es con él y tenían nietos y muchos planes. Es lógico, pero es que yo no quiero eso. Yo le dije a Dios que podía contar conmigo en circunstancias adversas, que podía modificarme con mis circunstancias adversas. Y ahora es la hora de demostrar lo que he dicho. ¿Pero te crees que Dios me va a abandonar o va a ser agresivo, me va a coger por el pescuezo para sacudirme? No. Él me va a amar, Él me va a enseñar, Él me va a consolar, Él me va a abrazar, a mí y a ti. ¿Vale? Entonces, quedaros con un ánimo. Pedrito marchó, ¿no? Bueno, pero oramos así. Igual fue al baño. Oramos así un momento. Tú cierra los ojos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque reconocemos que en algún momento todos hemos tenido un miedo a la vida, un miedo a las personas, un miedo a circunstancias extrañas, un miedo, Padre. Pero, Señor, nosotros queremos entregarte ahora esas debilidades humanas, Señor. Eso que sintió Adán cuando dejó de hacer lo que tú le pediste que no hiciera, Señor, o que hiciera. No queremos apartarnos de la confianza en ti, Señor, porque el temor nos daña, nos desequilibra, hasta nos crea falta de salud, Padre. En este momento necesitamos tu mano poderosa sobre nuestras vidas, Señor. Y sabemos que la tenemos. Pero ayúdanos a ser creativos y no reactivos. Ayúdanos a tener la fuerza de la voluntad, Padre, para enfocarnos a los cambios, a las cosas diferentes. Confiamos en que nos mandarás nuevos ángeles de ayuda, que nos mandarás hasta nuevos hermanos, Señor, que nos mandarás hasta nuevos dones a cada uno de nosotros para continuar, Padre. Nosotros te creemos, Padre. Confiamos en ti, Padre. Y sabemos que no estamos solos. Entonces queremos dejar este momento, esta charla. Te quiero dar las gracias por Ruth, Padre, que haya tenido la sensibilidad de venir a abrazarnos, Padre. También por Pedrito, que esté aquí, Señor, ayudándonos con la música, Padre. Te doy las gracias por los hermanos que salen a descansar un poco, Señor, lógico. Y te doy las gracias por todo lo que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a vivir conscientes del presente. Ayúdanos a crear sentimientos, pensamientos, espacios, ambientes espirituales que no perturben nuestra paz, Señor. No nos olvidemos que somos uno, Padre, que todos tenemos que ver con todos y que nosotros somos aquí en la tierra la justicia del cielo, Padre, la manifestación de Cristo, Señor. No queremos dejarte mal, en ningún sentido. Simplemente estamos aprendiendo. Sé que tienes la paciencia, Señor. Sé que tienes todo, Señor. Danos de lo tuyo, Padre. Medita un poco. Piensa en esto, en el silencio.
damos su gracia. Te damos gracias, Señor. Gracias. 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 Te damos gracias. En el nombre poderoso, que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo,